Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo hice una célula solar a partir de materiales muy básicos, como pasta de dientes, zumo de cereza dulce y tintura. En caso de que no lo sepan, la célula solar sensibilizada por colorante es un nuevo tipo de célula solar flexible. Su inventor, Michael Graxel, fue galardonado con el Premio de Tecnología del Milenio por su invento. El primer componente necesario para la producción de una célula solar de este tipo es el dióxido de titanio. Puedes comprarlo en forma pura o intentar sintetizarlo a partir de pasta de dientes. Cuando iba al supermercado, buscaba específicamente pasta de dientes que contuviera dióxido de titanio. Se agrega a la pasta de dientes como pigmento blanco. Además, este químico se puede encontrar no solo en la pasta de dientes, sino también en tintes, cremas, ungüentos y otros cosméticos. Sin embargo, después de comprar una pasta de dientes de este tipo, descubrí que además del óxido de titanio, tiene muchas impurezas en su composición, así que decidí extraer dióxido de titanio puro enjuagándolo con una solución alcalina al 10%, es decir, una solución de hidróxido de sodio. Las pastas dentales suelen contener abrasivo presentado por sílice coloidal, es decir, arena muy fina que puede disolverse en solución alcalina a altas temperaturas. Decidí mezclar la solución con un batidor para la leche. Después de eso, decidí realizar la decantación después de haber separado el sedimento que claramente contiene dióxido de titanio. Sin embargo, tras una filtración adicional, partículas muy pequeñas de dióxido de titanio y restos de dióxido de silicio obstruyeron el filtro, lo que hizo que la filtración fuera prácticamente imposible, así que tuve que dejar de hacerlo. Después del fracaso inicial, decidí dejar de extraer el dióxido de titanio de la pasta de dientes y procedí a usar dióxido de titanio puro que había comprado anteriormente para poder verificar si este método de fabricación de células solares es efectivo. Además del dióxido de titanio, también necesitamos obtener vidrio conductor. Un lado se rocía con una fina capa de mezcla de estaño y óxido de indio. Puede verificar la conductividad de dicho vidrio con un multímetro configurado en modo de resistencia. Por cierto, el cristal de este tipo lo puedes encontrar en la pantalla de un viejo sensor de un smartphone. El lado cubierto con una mezcla de óxido será resistente, mientras que el otro lado no reaccionará cuando se le aplique un multímetro. Este vidrio es la única parte cara de una célula solar de este tipo que no se puede fabricar en casa. Por supuesto, en teoría podría haber rociado vidrio o plástico con una fina capa de metal, por ejemplo con plata, y hacerlo conductor. Pero decidí facilitar las cosas y pedí este vidrio a China. Ahora necesito hacer una pasta de dióxido de titanio que servirá como semiconductor en una célula solar de bricolaje. Para ello mezclo una pequeña cantidad de polvo de óxido de titanio con una solución de ácido nítrico diluido en un mortero. En lugar de esta solución también puedes usar una solución de vinagre al 70% para que la pasta sea más uniforme. En el primer intento hice una pasta muy espesa y luego me arrepentí. La pasta debe extenderse sobre el vidrio solo después de que se haya pegado a la cinta adhesiva, para que la capa de dióxido de titanio tenga el mismo grosor que el grosor de la cinta adhesiva alrededor. Una vez que se ha esparcido el dióxido de titanio, es mejor quitar la cinta adhesiva mientras la pasta de dióxido de titanio aún está húmeda, porque cuando se endurece y se retira la cinta adhesiva, puede romperse. Es por eso que en el primer intento terminé teniendo tales defectos. En el segundo intento logré obtener formas más uniformes. Afortunadamente, en esta etapa la capa de dióxido de titanio se puede quitar fácilmente del vidrio y se puede reutilizar si algo sale mal la primera vez. Cuando la pasta se ha extendido sobre el vidrio, es hora de la etapa más importante: hornear una película de dióxido de titanio en la superficie del vidrio para endurecerlo. Sin embargo, la mayoría de los manuales y artículos que he leído afirman que basta con calentar la película en una placa calefactora a alta temperatura. Además, no hay información exacta sobre la temperatura o el tiempo de horneado, por eso tuve que hacerlo a través de prueba y error, por así decirlo. En el primer intento calenté el vaso en una placa calefactora a la temperatura máxima de unos 400 grados centígrados durante unos 20 minutos. Se veía bastante bien, sin embargo resultó que tendría que hacer todo a través de un largo proceso de prueba y error. La siguiente etapa es remojar la película de óxido de titanio horneada en jugo de cereza dulce brillante, que contiene antocianinas de colorante natural. En mi caso, utilicé cerezas dulces. Su jugo es rico en colorantes naturales. Exprimí el jugo de las cerezas dulces, lo vertí en el vidrio de reloj y sumergí el vidrio recubierto en él. A los 5 minutos de remojo noté que la película de titanio se mojó e incluso se desprendió de un trozo de vidrio.
Al enjuagar más el jugo del vaso, noté que la película de óxido se desprendió por completo. ¡Se está lavando! ¡Oh cielos! Fracaso épico. No tuve más remedio que empezar a hacer pasta de nuevo. Esta vez he calentado vidrio revestido en una placa calefactora sobre un quemador de alcohol que según la lectura del pirómetro se calentó hasta 450 grados centígrados. No importaba cuán diligentemente lo intentara, la película de dióxido de titanio siempre se desprendía al sumergirse en jugo, y ya he tenido suficiente. La próxima vez decidí simplemente calentar el vaso sobre un quemador de alcohol, pensando que tal vez esta vez se hornee correctamente. Sin embargo, lo mismo sucedía una y otra vez. Incluso empecé a preguntarme si me vendían óxido de titanio real o algo diferente, o tal vez el jugo de cereza era demasiado ácido, quizás la temperatura era demasiado baja o la película demasiado gruesa. No puedo hacer nada. Necesito llamar a Medic urgentemente. La próxima vez decidí calentar vidrio sobre un potente quemador de gas y esperé que 500 grados centígrados durante 30 minutos fueran suficientes para esta película de óxido. Después de enfriarse y remojarse en jugo, esta vez el de frambuesa, la capa de óxido se endureció lo suficiente. A los 10 minutos de remojo, la película de óxido comenzó a cambiar de color porque las moléculas de antocianinas comenzaron a hundirse en los poros y sorprendentemente la película no se desprendió. Ahora lo tengo enjuagando con agua y luego con alcohol puro para que se seque más rápido al aire. Por último, tengo al menos un componente necesario para montar una célula solar sensibilizada con colorante. La siguiente etapa es preparar la otra pieza de vidrio que servirá como ánodo. Necesita estar recubierto con una capa de grafito o carbono que será el catalizador de la reacción. Es muy fácil de hacer. Solo estoy pasando este pedazo de vidrio a través de la llama de una vela para cubrir su superficie de hollín, que es como carbono puro. Al final tengo que hacer un sándwich que consiste en estas dos piezas de vidrio, colocándolas un poco alejadas de los bordes de la otra, dejando espacio para colocar los electrodos y presionarlos con los clips de la carpeta. Para funcionar correctamente, esta célula solar de bricolaje necesita un electrolito que contenga iones de trillo duro, que puede encontrar en su botiquín de primeros auxilios en forma de tintura de yodo y funcionará perfectamente bien. La cuestión es que no solo contiene yodo disuelto en alcohol, sino también agua y yoduro de potasio formando triyoduro de potasio, lo que aumenta la solubilidad del yodo en agua, evitando que se vaporice rápidamente de la solución. Después de agregar electrolito, conecto electrodos a la célula solar y también al multímetro para medir el voltaje. Pero me confundí totalmente. Al principio el multímetro mostraba cifras normales, pero cuando el dióxido de titanio se iluminaba con luz, el voltaje disminuía. Cuando cambié la polaridad, descubrí que no era una célula solar, era solo una batería que producía voltaje incluso en la oscuridad. Además, la adición de más electrolito de yodo hizo que aumentara el voltaje. Decidí que era suficiente para el primer día de experimentación y decidí dejar eso para mañana para hacer todo de manera diferente y tomarme un tiempo para pensar en lo que estaba pasando. Al día siguiente hice dos piezas de vidrio más recubiertas de dióxido de titanio, pero esta vez hice que la pasta fuera más líquida y también le agregué jabón líquido para hidratar mejor el vidrio. Estuve calentando el vaso durante 30 minutos a unos 480 grados centígrados. Un calor tan intenso hizo que el dióxido de titanio se volviera un poco amarillento. Eso sucedió porque este producto químico tiene una propiedad termocrómica. Esto significa que si el polvo de dióxido de titanio se calienta a altas temperaturas, se volverá un poco amarillento y si se enfría, volverá a ser blanco. El óxido de zinc, por ejemplo, tiene la misma propiedad. Esta vez estuve remojando óxido en jugo de frambuesa durante unos 5 minutos para que el dióxido de titanio no se desprendiera y no se aflojara. Aunque en tal estado absorbe menos antocianinas, creo que funcionará. Después de enjuagar con agua y alcohol, ensamblé una célula solar más sensibilizada con colorante a partir de dos piezas de vidrio. Debes tener mucho cuidado al hacer esto porque la película de carbono de la segunda pieza de vidrio es aún más tierna que el dióxido de titanio y no es duradera. Primero decidí probar la celda ligeramente dañada. Para activarlo, lo llené con un electrolito de yodo. Al igual que la última vez, todo no salió según lo planeado y por alguna razón, a pesar de que las polaridades estaban cableadas correctamente, mostró corriente negativa. En otras palabras, funcionó como una batería con polaridades invertidas.
Además, cuando se encendió con una antorcha normal, respondió disminuyendo el voltaje. Todo esto me pareció muy extraño, pero luego pensé que tal vez el alcohol en el electrolito de la célula desencadenó su oxidación catalítica en aldehído y es por eso que las polaridades cambiaron. Escribe en los comentarios lo que piensas. Preferiblemente este electrolito debe contener etilenglicol como disolvente. La otra celda demostró el mismo resultado, pero en algún momento el etanol comenzó a evaporarse y desperdiciarse muy lentamente. Así que en unos 30 minutos la célula se estabilizó más o menos y pasó de ser una batería a una célula solar. Finalmente, al menos una cosa funcionó. Cuando apunté mi linterna, que como afirma su fabricante chino tiene un flujo luminoso de 1000 lúmenes, mi célula solar de bricolaje mostró un voltaje de 60 milivoltios y una corriente de 40 microamperios. Por supuesto, las cifras resultantes no son llamativas, pero esta célula se fabricó en casa a partir de materiales de desecho. Las células solares sensibilizadas por colorante fabricadas en fábrica suelen ser miles de veces más eficientes. Entonces, ¿cómo funcionan estas células? Cuando la luz golpea la superficie de las moléculas de antocianina que están unidas a la rejilla de dióxido de titanio, las moléculas de colorante pierden electrones que pasan a través de la película semiconductora de dióxido de titanio, dejando espacios vacíos. Estos espacios vacíos o espacios que carecen de electrones están ocupados por otros electrones desapareados contenidos por iones de yoduro que se oxidan en iones de triyoduro, luego se difunden a través de la película de carbono en el otro electrodo y se reducen nuevamente aceptando nuevos electrones. Así es como viaja la corriente dentro de un circuito. Después de realizar todos estos experimentos, por curiosidad decidí sustituir el dióxido de titanio por pasta de dientes normal y simplemente hornearlo en vidrio conductor de corriente sin purificar. ¿Funcionará una célula solar tan primitiva? Dicho y hecho. Pasé por todas las etapas que había hecho antes, extendí la pasta y la horneé durante 30 minutos sobre un quemador. Mientras se horneaba, todos los materiales orgánicos desaparecieron. Lo único que quedó fue una capa de dióxido de silicio mezclado con dióxido de titanio. Más tarde, para mi sorpresa, cuando agregué jugo de frambuesa, la capa de óxido no se desprendió. Cuando monté la célula, también empezó a funcionar de forma inestable y se convirtió en una batería. Unos 40 minutos después se estabilizó. Es bastante interesante observar cómo disminuye la corriente. Supongo que significa que la batería se está quedando sin etanol. ¡Voilà! Esta célula no funciona peor que las que tienen dióxido de titanio puro. Me pareció que funcionó aún mejor. Aparentemente, la pequeña cantidad de dióxido de titanio en la pasta de dientes es suficiente para hacer un semiconductor y mover electrones. Por cierto, esta celda con pasta de dientes seguía funcionando incluso 12 horas después. El electrolito en estas celdas de dióxido de titanio se secó demasiado rápido y dejaron de funcionar. Lo más probable es que esto se deba al hecho de que el dióxido de titanio mezclado con dióxido de silicio tiene una estructura porosa, lo que evita que los electrolitos se evaporen demasiado rápido. A la luz del sol, las lecturas de voltaje y corriente fueron un poco más altas que a la luz de la antorcha, y aquí se puede ver claramente cómo el ángulo en el que brilla la luz afecta la eficiencia de la célula solar. Creo que sería genial llevar a cabo este experimento en escuelas y universidades. Los alumnos podrían fabricar células solares con sus propias manos sin necesidad de utilizar los costosos equipos necesarios para producir células solares de silicio. Por supuesto, en este punto este tipo de células solares no pueden competir con el silicio y otras células solares basadas en materiales no orgánicos. Sin embargo, los científicos lo están modernizando lentamente. Por ejemplo, el jugo de bayas se puede sustituir por complejos de rutenio más eficientes y el vidrio caro se puede sustituir con plástico conductor de corriente, entre otras cosas. Por supuesto, estas células solares necesitan modernización para poder competir con las de silicio. Pero cualquiera de ustedes puede intentar hacer esto. Tal vez en el futuro la energía solar sea más asequible gracias a uno de mis suscriptores. Me encantaría que esto sucediera. Por favor, comparte este video para que más personas sepan sobre la energía solar y sobre el hecho de que las células solares se pueden fabricar en casa a partir de materiales de desecho. Si te gustó el video, como de costumbre, presiona el botón de me gusta y no olvides suscribirte para conocer más datos interesantes en este canal.